striving in my own strength. Hola, hola, ya estamos aquí de regreso en Posca Mi Identidad. Amén. Posca Mi Identidad en episodio número 21. Para los que no saben y nos están acompañando por primera vez, estos audios digitales se comparten ahí en las redes sociales, en YouTube y en Spotify. Y bueno, el Señor nos ha bendecido ya con esta tercera temporada, o sea, tercer año de estos podcasts que enseñan de una forma simple, sencilla, pero directa a nuestro corazón. Habíamos estado stand-by 2 semanas, ¿verdad? Por los viajes que nos ha tocado hacer. Venimos llegando de la ciudad de Potosí, Bolivia, y bueno, estamos muy contentas, muy felices de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, en nuestro ministerio, y de ser de bendición para tantas y para tantos. Así que también le damos la bienvenida, ¿cierto?, a Bolivia, a estos audios digitales que ya van a estar compartiendo en diferentes tipos, ¿cierto?, grupos, en realidad WhatsApp, grupos de redes sociales, Instagram, YouTube, en Fanpage, ¿cierto?, de nuestro ministerio. Y cómo no, ¿cierto?, saludar a todo nuestro equipo, al equipo de IDR, al equipo que se queda en casa haciendo todas las tareas que el Señor nos ha asignado, todas las tareas que el Señor nos ha traído a nuestras vidas. Y la principal, seguir, ¿cierto?, anunciando estas buenas noticias, este evangelio maravilloso. Amén. Y en este podcast, ¿cierto?, episodio número 21, le hemos puesto por título Si puedes creer. Amén. Vamos a hablar de esta gira de que hemos estado haciendo. Ya nos toca el 4.º país, ¿cierto? Será Brasil próximamente. Ya no queda nada para llegar a Brasil, ¿cierto?, a Río de Janeiro, con esta gira internacional, Si puedes creer, año 2022. Y hoy te quiero hablar un poco de eso, porque a veces escuchamos hablar tanto de Dios, de la palabra de Dios, leemos tantas historias bíblicas, ¿verdad? Tenemos tanto testimonio, hemos sido a veces criados en el mismo evangelio, hemos sido criados y enseñados en esto maravilloso, pero siempre nos falta fe. Y creer es eso, fe. Si vamos, y lo estuve comentando en una de las reuniones en Bolivia, si vamos a la palabra creer, debemos considerar, ¿cierto?, que es una cosa o algo que es verdadero, que es seguro y que quizás no lo vemos, pero tenemos la certeza y el conocimiento que está o estará. Amén. Si vamos a la palabra creer bíblicamente, es por dar por cierto una cosa que no está comprobada o demostrada, pero que en realidad nos lleva a tener una profunda fe en algo que creemos que sucederá o que creemos que Dios nos revela a través de su palabra, a través de su espíritu. Amén. Entonces la palabra, si puedes creer, es una pregunta, ¿cierto?, donde hoy día, en esta noche, queremos preguntarle al pueblo de Dios, a la iglesia, a los hermanos, a las hermanas, ¿cierto? ¿Podemos creer verdaderamente en lo que leemos, en lo que pensamos, en lo que Dios nos hace sentir en nuestro corazón? Amén. Y quiero que leas ahí inmediatamente Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo es posible. Amén. Aquí este es un versículo solamente, pero si vamos a la historia, aquí Jesús en este capítulo 9 de Marcos, ¿cierto?, está sanando a un muchacho que está endemoniado. Pero si tomamos unos versículos más adelante y leemos uno poquito más, podemos leer la historia. Mire lo que dice aquí. Esta primera historia de poder creer, esta primera historia de poder entender que los milagros de Dios están aquí, están en nuestras vidas, son alcanzables, pero nosotros debemos poner la otra parte que es creer y tener fe. Mire, Marcos capítulo 9, versículo 17, vamos a leer del 17 hasta el 27. Amén. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, le echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dijo a los discípulos
que le echasen fuera, pero no pudieron. Versículo 19. Y respondieron en él, le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traérmelo. Versículo 20. Se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayó en tierra y se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa el fuego, al agua, para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Versículo 24. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y Jesús le vio que la multitud se agolpaba. Reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando, sacudiéndole con violencia, salió y le quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Amén. Aquí Jesús está sanando a este muchacho que estaba agobiado, ¿verdad? Que estaba desde pequeño con este espíritu mudo, ¿verdad? Mudo y sordo, que no escuchaba, que hacía lo que quería en este cuerpo y estaba sufriendo este papá con este muchacho. Ahora, aquí hay tres cosas importantes de esta primera historia. Primero, que que sus discípulos estaban ahí entre medio de la multitud y este padre trajo por fe a los discípulos de Jesús, pero ellos no pudieron hacer nada. Y es una de las condiciones que al final, en el versículo 28, el Señor habla de que hay género de espíritu, ¿cierto? Hay espíritu o quizás potestades, demonios, ¿verdad? Que solo sale con ayuno y oración. Entonces nosotros debemos siempre estar preparados para las cosas que el Señor nos va a usar. Pero si vamos a lo que queremos enseñar hoy, a tener fe, a poder creer, Jesús le habla a su discípulo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ustedes van a dejar de creer? Si esto es tener fe, por decirlo de una manera, ¿verdad? Y aquí el Padre le cuenta, le relata la historia a Jesús y le dice, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y eso es lo que nosotros debemos rescatar, iglesia. Jesús dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. Jesús está diciendo, te está invitando al que tiene fe, al que puede creer, al que puede quizás entender mi palabra, profundizar en ella, al que puede tener una relación conmigo, una oración constante día a día, puede creer que yo existo en su vida, en su corazón, y que todo lo que está escrito de mí se cumple, se cumplirá. Entonces, para nosotros todo es posible. Amén. Todo es posible. Y si usted no puede creer, si usted no puede entender los misterios de su Santa Escritura, si usted no puede entender cómo Dios se manifiesta en nuestra vida día a día, ¿verdad? Cómo Dios se acerca a nosotros. Si usted no puede entender creer en Él, pídale al Señor. Mira aquí en esta exclamación que Jesús hacía en esta historia, ¿puedes creer? Porque para el que cree, todo es posible. Se trata de activar tu fe, iglesia, de activar lo que crees, de activar lo que lees, de activar lo que has podido experimentar en algún momento de tu vida. Muchas veces nosotros nos escuchan, ¿cierto? Gente de iglesia, gente convertida, gente que ya conoce al Señor. Muy pocos son gente nueva, pero aquí el Señor nos está invitando a que demos un paso de fe, que podamos creer lo que Él tiene para nosotros, que podamos creer lo que Él ha escrito para nosotros, inspirado, ¿cierto?, con el Espíritu Santo, tantos hombres de Dios escribiendo y dejándonos la instrucción perfecta que está en su palabra. La fe, iglesia amada, tiene que estar alineada, ¿cierto?, a esta voluntad perfecta y divina del Señor. Pero si usted no tiene ese paso de fe, nunca vamos a ver a Dios moverse en nuestros corazones, en nuestra vida. Amén. Necesitamos un corazón que le cree
a Dios, amén, al Dios que servimos, al Dios que estamos anunciando constantemente, al Dios que, ¿verdad?, que comentamos en nuestra vida, al Dios que mostramos nuestra manera de vivir, ¿verdad? Recuerde que la mejor plataforma es nuestra vida, no hay otra plataforma mejor, no es un púlpito de la iglesia, no es una red social, sino más bien nuestra vida es la plataforma de mostrar y anunciar a Cristo, ¿cierto?, el Salvador de este mundo. Esa es la primera historia. Te quiero comentar la segunda historia y de esto estuve predicando, ¿verdad?, en la ciudad en el país de Bolivia. Y habla de que Jesús sana a un paralítico. Y yo siempre me encanta esta historia porque habla que los amigos quizás te llevan al milagro. Quiero que busques ahí Marcos capítulo 2, del 2 al 5. Vamos a leer de esta manera. Ahora vamos a leer hasta el 12 para entender un poco más la historia. Mira lo que dice Marcos 2. Y entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta y les predicaba la palabra. Versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro personas, ¿verdad? Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tu pecado te son perdonados. Versículo 6. Y estando allí sentado algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones porque hablaba este así. Flameás, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús el espíritu que cavilaba en esta manera dentro de sí mismo, le dijo: ¿por qué caviláis así vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Aquí podemos sacar dos enseñanzas. Primero, el tema de perdonar los pecados, que solamente Jesús podía hacerlo, ¿verdad? El Hijo del Hombre, como lo refleja en este párrafo. Y la fe. Y yo quiero hablarte nuevamente de la fe. Nosotros perdemos a cada instante, cada día la fe, cuando de verdad que lo único que mueve a Dios es poder tener fe. Lo único que mueve al Señor allí desde su trono es que tú tengas un corazón que pueda creer teniendo fe sin ver absolutamente nada. Amén. Pero mira qué linda esta historia cuando los amigos llevan al milagro a este paralítico. Había una multitud, él estaba predicando, enseñando, ¿verdad? Y como no podían acercarse a la puerta porque estaba lleno de personas, ellos vieron el techo, se subieron al techo, cargaron, ¿cierto?, estas 4 personas al paralítico y lo entraron por el techo. Descubrieron el techo y bajaron allí el lecho de que yacía el paralítico. Mire qué hermoso. Y dice que Jesús, al ver la fe de ellos, quizá aquí la fe no era del paralítico. La fe y el creer no era de la persona que estaba, ¿cierto?, sufriendo esta incapacidad, sino más bien de los otros que sabían y conocían de Jesús, que estaban mirando que Él estaba predicando en una multitud, que estaba repleto de gente y que quizá no podían entrar directamente, pero buscaron la manera para poder encontrarse con Jesús, para dejar ahí el lecho del paralítico y mostrarle, ¿cierto?, la necesidad de este paralítico. Entonces, hablamos de otra segunda historia de fe. Amén. Y el Jesús, cuando lo vio, dice, a ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados, porque el paralítico quizás estaba cargando con tantas cosas que a veces nosotros no aprendemos a soltar, no aprendemos a dejar, o tantas cosas que
quizás general de maldición, ¿cierto? Generacional, de su familia. Y lo primero que Jesús hace es ver la fe de los 4 amigos. Y lo segundo, ¿cierto? Hablar el perdón de pecados. Y después sigue narrando la historia sobre la gente que estaba allí, con la gente que estaba mirando y estaba compartiendo con Jesús, ¿cierto? Los escribas los nombra, donde cavilaban, ¿cierto?, en sus corazones estos pensamientos, estas dudas, esta incredulidad. Y bueno, y Jesús da una enseñanza ahí. ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil? Y en realidad nosotros tenemos que movernos y hablar por fe. Nuestra boca anuncia las buenas noticias, nuestra boca anuncia el poder de Dios aquí en la tierra. A través de su palabra nosotros podemos ser enseñados para anunciar todo lo que el Señor nos dejó para poder ser instruido, para poder ser movido y usado como instrumento. Pero yo me vuelvo a referir a la fe. Aquí creyeron los amigos. O sea, en el nombre, ¿cierto? Los nombres no los conocemos, pero estos 4 amigos que nombra la Biblia tenían fe al creer que verían el resultado, ¿cierto?, del milagro en este paralítico. Y eso es lo que mueve a Dios, el poder ver, el poder creer, ¿cierto?, en fe, que Dios hará en nuestras vidas. Amén. Pero debemos movernos. Debemos activar este paso de fe, así como los amigos del paralítico fueron y rompieron el techo para poder entrar por ahí. Es así como nosotros también debemos movernos de nuestra comodidad, movernos de nuestra manera, ¿cierto?, limitada de pensar o de entender, porque Dios no tiene límite, nosotros limitamos a Dios. Movernos como esta historia donde primero el Padre, ¿cierto?, llevó a su Hijo a los discípulos, pero los discípulos no pudieron hacer nada por falta de fe. Sin embargo, siguió insistiendo: Maestro, mira a mi hijo, tiene esto. El Padre se movió hacia Jesús para presentar la circunstancia y el escenario que estaba viviendo su hijo. Y así también estos amigos del paralítico que se movieron dentro de la multitud, subieron al techo y entregaron al paralítico, ¿cierto?, a vista de Jesús. Y al ver Jesús la fe de ellos, Jesús no solamente perdonó sus pecados, y lo hizo una nueva criatura, una nueva persona, sino que también sanó su incapacidad. Amén. Pero, ¿cuál es el secreto, iglesia? ¿Cuál es eso que necesitamos día a día? Tener fe. Realmente debemos tener fe. Amén. Porque para el que cree todo es posible. Si nosotros creemos a Dios que nos acompaña día a día, que nos llamó, que Él nos liberta, que Él nos perdona, que Él nos restaura, que Él nos sana, que es lo único que podemos hacer es vivir para Él y con Él, nosotros debemos entender que Jesús vino a morir por nosotros, por amor eterno, amén, y por fe también, creyendo que Él le daría una oportunidad a esta humanidad para poder seguir avanzando en las cosas del reino, para poder tener una oportunidad en la vida eterna, para tener esta salvación que debemos cuidar, amén, hasta el final de los tiempos. Vamos a la tercera historia. Vamos a leer Juan 1, del 46 al 55. Y estas son las 3 historias que presenté en la ciudad de Bolivia. Amén, en la nación de Bolivia. Y habla de Felipe y Natanael. Y una historia también de fe. Dice versículo 43 en adelante para entender un poco la historia. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y el Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, le dijo a él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús, le dijo: antes que Felipe te llamara,
Cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Versículo 50. Respondió Jesús y le dijo, ¿por qué te dije que te vi debajo de la higuera y crees? Cosas mayores que estas verás. Y él dijo, de cierto os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y bajan y descienden sobre el Hijo del Hombre. Otra tercera historia de fe, de poder creer. Estaba Felipe, ¿cierto?, ahí con su amigo, quizás su conocido Natanael, y estaban impactantes, quizás buscando, ¿cierto?, lo que Moisés había escrito, lo que se anunciaba de los profetas, de este Jesús, ¿cierto?, de Nazaret. Y Natanael le dijo, ¿puede venir algo bueno de ahí, de esa ciudad de Nazaret? Sin embargo, Felipe le hace la invitación, ven y ve, ven a ver, acompáñame. Y cuando ellos se acercaron, ¿cierto?, a Jesús, Jesús le habla a Natanael y lo reconoce como un verdadero israelita donde no había engaño. Y Natanael le pregunta a Jesús, ¿tú me conoces? Y Jesús le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo te vi. Eso quiere decir que Jesús, el Señor, siempre nos está viendo, iglesia. Siempre está fijando su mirada, su vista, ¿cierto?, en nosotros. Él conoce lo que hacemos bueno, lo malo y lo más profundo de nuestro corazón. Y dice que cuando le dice a Natanael, te vi, Natanael le responde y le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Viene un reconocimiento absoluto, primero de parte de Jesús hacia Natanael y después Natanael hacia Jesús, reconociendo que lo que habían escrito los profetas, ¿cierto?, lo que escribió la ley de Moisés, estaba allí frente a tus ojos. Y Jesús le responde de una forma extraordinaria, ¿crees? Porque si tú crees, yo le estoy poniendo un poco más, ¿no? Cosas mayores que esta verás. ¿Crees?, le dijo Jesús a Natanael. Y le dijo, de cierto os digo. Le estaba declarando esta palabra a Natanael. De aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aleluya, qué tremendo. Natanael se movió hacia Jesús, ¿cierto? Cuando Felipe le hizo esta invitación tan simple, ven y ve. Pero aún a haber exclamado esto, ¿cierto?, salir algo bueno, puede salir algo bueno de Nazaret, aún teniendo la duda, quizá la incredulidad de esta ciudad, de este pueblo, de esta comuna, quizás como le podemos llamar ahí. Pero Jesús ya había observado a este muchacho, ya Jesús conocía desde la higuera a este muchacho. Y porque creyó, dice su palabra, nuevamente hablamos de creer. Los cielos se abrieron para él. Y le dijo Jesús, de cierto os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Qué tremenda palabra, iglesia, qué maravilloso. Solo debemos creer. Tenemos un Dios grande, que hace cosas grandes, pero no creemos por la falta de fe que tenemos. Recuerda que tu fe tiene que estar enfocada en Él, en el autor y consumidor de la fe. Saber quién es Dios, creer en su palabra, oír su palabra, obedecer su palabra, confesar su palabra, anunciar su palabra, ¿verdad? Y así activaremos nuestra fe en el día a día. Qué tremendo es el Señor. Por eso, iglesia, quiero terminar este ya episodio número 21, ¿verdad?, de Busca mi identidad, estos audios que son cortitos, pero que nos edifican, que nos hacen crecer día a día de forma simple y sencilla, pero directa a nuestro corazón. Hebreo 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menosprecio el aprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Te desafío, iglesia amada, en esta noche ya, ¿puedes creer? ¿Puedes creer? Para el que cree todo es posible. Este fue uno de los tantos
temas que el Señor nos ha dado en estos viajes maravillosos que estamos compartiendo con muchos hermanos, iglesia. Debemos creer. Si nosotros activamos nuestra fe y creemos que Él estará con nosotros y creemos que Él nos animará a seguir, que Él nos da las instrucciones, que Él está día a día a pesar de las circunstancias, que Él es nuestro libertador, nuestro salvador, el salvador de este mundo, que Él es el que sana, que restaura, el que liberta, el que levanta, el que seca las lágrimas, el que te abraza donde quiera que te encuentres. Debes creer en este Dios maravilloso, porque eso mueve a Dios, poder tener fe. Así como tuvo este padre, ¿cierto?, que trajo a su hijo hacia Jesús, así como tuvo estos amigos que trajeron al paralítico hacia Jesús, y así como Felipe también le hace la invitación a Natanael y se dirigió hacia Jesús. Pero el secreto de estas tres historias es creer. Si puedes creer, para el que cree, todo es posible. Amén. Que Dios bendiga este episodio número 21. Amén. Que sea de edificación para tu vida. Vamos a orar allí donde te encuentres, en cualquier lugar del mundo, de tantos países que nos escuchan a través de Spotify, YouTube y las redes sociales. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo que nos das para compartir a través de estos audios con tu iglesia, con tus amigos, Señor, con tus hijos, Señor, con tanta gente que a veces llega a nuestro ministerio, con tantos amigos que están recién conociéndote y otros tantos que ya llevan años siendo discípulos tuyos. Gracias, Señor, porque tú siempre nos enseñas de una manera simple, sencilla y directa, Señor, de poder acercarnos más a ti, de poder creer en tus maravillas, de poder tener fe, de poder activar esa fe, Señor, ese paso de fe, como estas historias bíblicas, Señor, que fueron a ti creyendo, teniendo fe. Señor, declaramos en esta noche, Señor, esas buenas noticias para tanta gente. Declaramos, Señor, el poder creer, el poder entender que tú existes, el poder tener un paso de fe. Declaramos esta pregunta, si puedes creer, como estaba esta exclamación aquí en Jesús, para el que cree todo es posible. Padre, gracias porque de una manera u otra tú nos enseñas y tú nos acercas a través de tus palabras a tus maravillas, a tus milagros, a tantas cosas, tus misterios tan maravillosos, Señor, que tú realizas a través de tu palabra, a través de la fe, a través aquí de los instrumentos, a través de los escogidos, a través de tus hijos y de tantas multiformas que tú te manifiestas aquí en la tierra. Gracias, Señor, porque una vez más nos invitas a poder creer y a tener fe. Sin fe es imposible agradarte. Gracias, Señor, por este episodio número 21 y por tantas personas que nos acompañan constantemente en estos audios. Bendecimos del sur al norte, Señor, de nuestro país y así tantas naciones que nos escuchan y que nos dejan su mensaje, que nos dejan su petición. Señor, tú sé un Dios de milagro en cada uno de nosotros, en cada una de las vidas que están compartiendo en este momento. En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén y amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Un amén, ¿cierto? Feliz, contento, con gozo. Si podemos, ¿cierto? Si podemos creer, para el que cree todo es posible. Entonces hay una posibilidad siempre. El Señor hará siempre su buena voluntad y su perfecta voluntad en nuestras vidas. Pero si hay una posibilidad de creer, nada perdemos, iglesia. Debemos seguir creyendo para que Dios haga con nuestras vidas, ¿cierto?, de una mejor manera. Creamos en el milagro que estás esperando. Cree en lo que tú estás esperando como respuesta. Cree que Dios te está llamando para hacerte uno de sus hijos, para tener una promesa eterna, para poder seguir avanzando en este evangelio maravilloso. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Recuerden que vamos a estar allí en las redes sociales a través de Fanspay, IDR Ministerio,
Instagram IDR Ministerio y todos los grupos WhatsApp de diferentes áreas que trabajan con nosotros, como IDR Casa de Paz Presencial, IDR Casa de Paz Online, donde juntamos las naciones y toda la gente que nos vamos conociendo en cada ciudad. Y también vamos a estar en todos los martes, podcast Mi Identidad, y todos los viernes, ¿verdad? IDR Casa de Paz Online. Y bueno, los grupos de madres intercesoras, intercesores que se trabajan de una forma más interna. Dios ha sido fiel con todo nuestro ministerio, con todo nuestro trabajo, y comenzamos, recuerden, a orar por Brasil. Ya no queda nada para llegar a Brasil. Estamos orando y creyendo que Dios hará cosas inimaginables para este país amigo, ¿cierto? Este país hermano de Brasil. Dios nos bendiga y nos encontramos en un nuevo podcast Mi Identidad el próximo martes. Bendiciones. Chao, chao.